Entre lo simbólico y lo sensible, el arte como testigo de los afectos. Un podcast del área de cultura, bienestar universitario, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Escuchanos en YouTube y Spotify. En este episodio exploraremos cómo las experiencias estéticas se convierten en poderosas herramientas para expresar y conectar con lo afectivo. El arte no solo nos invita a mirar el mundo de una forma diferente, sino que también nos permite explorar nuevas emociones y darles un lugar desde el cual expresarse y transformarse. Hoy hablaremos sobre cómo las experiencias artísticas generan espacios de apertura emocional, favoreciendo el encuentro con nuevas memorias, deseos y afectos. Reflexionaremos sobre cómo estas experiencias nos ayudan a comprendernos mejor y a construir puentes emocionales con los demás, trascendiendo las palabras y encontrando nuevos lenguajes para lo que sentimos. En este episodio estaremos con Sebastián Wiedemann, quien es un invitado pues súper especial para nosotros porque gracias a él y en conjunto con él estaremos hablando sobre la experiencia estética y las aperturas afectivas, que es uno de los temas que hemos descubierto como muy importantes en el trabajo que se ha llevado en Artesano durante el último año. Y les voy a contar un poquito sobre Sebastián. Él es doctorado en prácticas artísticas, filosofía y aprendizaje de la Universidad Estatal Campinas de Brasil y actualmente es el director del área curricular de artes de la Universidad Nacional de Medellín. Y bueno, pues entrevistándolo estarán Diana y Carlos, quienes son dos de los moderadores o encargados o talleristas del proyecto Artesano, quienes ustedes ya conocen. Y bueno, nada, bienvenido Sebastián, gracias por acompañarnos. Hola Sebastián, gracias por estar en este espacio con Artesano. Nosotros, te cuento un poquito sobre el proyecto Artesano para ponerte en contexto. Es un proyecto relativamente nuevo. Hace año y medio estamos en la universidad, en Bienestar Cultura. Nosotros tenemos unos espacios de trabajo presencial con los chicos trabajamos desde el cine, la fotografía, la escritura terapéutica y creativa y las artes plásticas. Entonces la idea es trabajar pues todo este tema de los afectos, la expresión emocional, la gestión emocional a partir del arte como disparador. Estos espacios o estos encuentros se abren para toda la comunidad universitaria y también tenemos espacios en donde tenemos actividades en general para el público, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hemos venido trabajando en Artesano. Entonces, parte de lo que hemos empezado a implementar, pues, es esto que estamos haciendo hoy con este podcast, trayendo gente que también está con esta movida de lo arte terapéutico, del arte como disparador, de las emociones, de los afectos, de nuevas cosas que se están hablando acerca de este tema y que creemos que es importante, pues, divulgarlo. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a hacer una pequeña introducción al tema y ya la idea es que de ahí partamos para el diálogo, para que charlemos sobre expresión artística y experiencia estética. La experiencia estética, cómo se relaciona con los afectos. Entonces ahí vale la pena decir que la experiencia estética es importante para nosotros desde el proyecto porque es un poco como nuestra materia prima, ¿no? Es la materia prima con lo que trabajamos y con lo que llevamos a cabo nuestros procesos tanto con estudiantes como con toda la comunidad universitaria, porque pues vale la pena decir, trabajamos principalmente con estudiantes, pero también con docentes, también con personal administrativo. Entonces, nosotros pues creemos que la experiencia estética es fundamental porque abre un campo de posibilidades para la sensibilidad, un campo de posibilidades emocionales, un campo de posibilidades intelectuales. Y esto pues a partir de una obra, sea la obra que sea, ¿no? Sea una obra a partir del dibujo, una obra a partir de sonidos, una obra a partir del audiovisual, de la escritura, una obra a partir, digamos, de todos los medios que brinda el arte, básicamente, que le apuntan pues un poco a la exploración
del sujeto, a la exploración de la persona, pero la exploración de la persona también acompañada por otras personas, porque eso también es, digamos, una cosa muy importante de Artesanos. Nuestros talleres son colectivos. Lo hacemos de forma compartida, compartiendo experiencias. Entonces eso es fundamental, ¿no? La dimensión colectiva de las experiencias estéticas de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la experiencia estética un poco entendido como la interacción que hay entre una obra que hace el estudiante, el docente, el funcionario de la universidad y que tiene una respuesta, ¿no? Una respuesta pues sensorial, intelectual, pues digamos que deriva en una afección, que ese es como el otro concepto de este podcast que estamos aquí trabajando, de este episodio. El arte tiene, digamos, el arte afecta. El arte afecta en el sentido que provoca cosas, ¿no? Digamos, a veces tenemos esta noción un poco negativa de la afección, ¿no? Como si fuera, digamos, de una vez algo negativo, y la afección puede ser múltiple, ¿no? La afección es como algo que tiene unas fuerzas que impacta un entorno, impacta una persona, impacta un entorno, genera estados de cambio en la mente, en el cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, experiencia estética por un lado y por otro lado afectos, ¿cuál sería para ti la relación entre las prácticas artísticas y el cuidado? ¿Qué tiene que ver el cuidado con las prácticas artísticas? Bueno, pues ahí yo creo que hay como bastante tela para cortar, ¿no? O sea, creo que también creo que es como relevante también situar como la perspectiva desde la cual no solo les puedo hablar, sino desde la que me interesa pues como investigar y también pues como abocarme, porque creo pues que de alguna medida esta relación entre la experiencia estética, ¿no? Y procesos de afectación, pues eso en cierto contexto puede ser nombrado como mediación, ¿cierto? Como los procesos de mediación artística y que, digamos, de hecho es lo que muchos educativos en instituciones como los museos trabajan. Entonces, digamos, pues ese sería un lugar como de mediación, pero no solo pues por estar, digamos, habitando una escuela de artes, sino que creo que es como otro grado de implicación que tiene que ver menos con, digamos, exponerse y disponerse al encuentro con una obra y que allí se emanen procesos de afectación, sino que es implicarse de manera mucho más activa, más allá pues como de nociones como las de Rancière, de espectador emancipado, etcétera, en el proceso de creación, ¿no? Entonces como que yo diría allí que lo que me interesa es justamente como ese pliegue entre prácticas artísticas y prácticas de cuidado, aunque eso también tiene una tradición y uno podría pues como hacer una pequeña genealogía y llegar y decir que ciertos cimientos de todo esto empiezan, no sé, en nociones como la de escultura social de Joseph Beuys, pero particularmente pues hay un artista que para mí me parece que en el contexto latinoamericano coloca esta discusión en un lugar muy interesante, pues que es Lilla Clark, ¿no? Lilla Clark es una artista brasileña, digamos, a la cual esta crítica cultural y psicoanalista, Sully Rolnick, ha abocado parte importante de su trabajo, ¿no? No se puede decir que es arte terapia o que es solo arte, sino que está, digamos, en ese umbral indiscernible de prácticas que producen, digámoslo así, espacios de producción de saludes, ¿no? Entendidas allí las saludes, pues quizás ahí como un poco nichanamente, pues como la producción de esa gran salud, que no es más quizás también ahí haciendo como un cruce pues como espinosista con esta idea que ustedes traen de afectación, que es, bueno, cómo yo produzco encuentros potentes o que, digamos, hagan intensificar la potencia de esos cuerpos que están implicados, ¿no? Eso sería pues como una producción de saludes, ¿no? Digo, lo pongo en plurales, en plural. Entonces, digamos, me interesa como ese pliegue entre prácticas artísticas y prácticas de cuidado, y que, digamos, no es solo cuidar, digamos, de una colectividad, de una grupalidad, digamos, obviamente, pues yo aquí también estaría
en sintonía con lo que ustedes proponen, pues que son espacios que ocurren desde una apertura colectiva. Y digamos, allí lo que está en juego en esa colectividad es justamente cómo esos cuerpos se apropian de ese impulso creativo, ¿no? Y ese impulso creativo, digamos, es como un enmarañado entre proceso de creación y procesos de subjetivación. Entonces yo creo que allí hay como una pregunta ética muy radical, pues como una ética de la existencia, en la que, digamos, esto no tiene que ver con un proceso catártico, ¿no? Digamos en el sentido donde yo hago de la expresión como un repliegue de mi subjetividad, sino como abocarme a procesos de creación es inevitablemente estar poniendo pues esa subjetividad en un devenir. Eso tiene muchas implicaciones y yo creo que las prácticas de cuidado también tienen mucho que ganar en procesos pues como colectivos, de grupalidad, porque el cuidado no tiene que ver con la afirmación de un ego. Digamos, yo siempre digo que esta intersección entre prácticas artísticas y prácticas de cuidado también tiene que ver con el tránsito de migrar de una egología a una ecología. Uno podría decir pues como una ecología de los afectos y que digamos tiene que ver mucho pues también como con una perspectiva de arte relacional, arte en contexto, arte en comunidad, donde más que digamos apelar a la producción de obras o de uno dejarse interpelar o afectar por obras, uno digamos lo que encara colectivamente pues son procesos, ¿no? Procesos donde digamos, más que afirmar una autoría, más que afirmar un punto último que después se pueda sintetizar como una obra, es un espacio de encuentro, ¿no? O sea, el arte se vuelve como un espacio de encuentro para que ocurran esos procesos de afectación donde vidas singulares pues, se puedan afirmar, ¿cierto? Y claro, pues que esto nunca ocurre pues en una dimensión genérica, ¿no? Y esto, digamos, pues ya como anclándolo un poco a la institucionalidad, pues creo que es como muy diferente este espacio, como un poco más de extensión, de cultura, pues que ustedes ocupan, porque obviamente pues esto genera como unas ciertas fricciones con cuestiones curriculares, ¿cierto? Porque digamos muchas veces se cree pues que estudiar artes tiene que ver con eso, con adquirir ciertas competencias, capacidades que tengan, digamos, la posibilidad de producir obra y no necesariamente, pues como desde una disposición ética, que el propio aprendizaje sea como un modo de estar cuidando, digamos, el devenir, pues como en tu propia subjetividad. A donde voy es que esto puede manifestar en términos, pues, curriculares, ¿no? Lo que un estudiante de artes ve como, bueno, o sea, yo vine a estudiar artes, no vine a que me terapiara, ¿no? Por decirlo, pues, como escuetamente, ¿no? Pero lo más curioso es que probablemente, yo me atrevería a decir, si el 50% de los estudiantes que nosotros tenemos de artes efectivamente fuesen a terapia, pues no estudiarían artes, ¿no? Entonces, digamos, también hay que decir que una escuela de artes, y yo creo que es bastante común, pues es un lugar que tiene, digamos, grandes desafíos en términos de salud mental, porque muchas veces pues una facultad de arte se confunde con una especie como de resguardo, ¿no? Donde, digamos, ese espacio me abriga ante, digamos, la intemperie de un mundo donde, digamos, pues no sé, mi subjetividad me puede desbordar y tristemente, pues eso tiene consecuencias graves. Yo no llevo demasiado tiempo en la universidad, pero pues bueno, ya ha habido casos de suicidios de estudiantes, ¿no? O sea, las tasas de ansiedad, ataques de pánico, de todo el espectro, digamos, de patologías. Ahí entra otra cosa en juego, ¿no? Porque hay también una patologización de la existencia compleja, ¿no? Y sobre diagnosticación, autodiagnosticación. Pero lo que yo digo es que es un campo donde la pregunta por el cuidado, sea por donde se encare, sea por, digamos, algo que supuestamente le cabría a bienestar, algo que se pudiese incluir en lo curricular, está muy latente. Pero, digo, yo intento en mis clases ir hacia este lugar, ¿no? De esa zona de discernir entre prácticas artísticas y de cuidado, pero también pues como en ciertos proyectos artísticos. Y solo para agregar, creo que también hay una pregunta, ¿por qué esperar un proceso de creación? ¿No? O sea, también como escuchar qué es lo que pide, y muchas veces escuchar lo que pide un proceso de creación no tiene que ver con escuchar el ego de uno que está queriendo afirmar, llamémoslo así, una firma o una autoría, ¿cierto?
Bueno, escuchándote hablar, se me vino a la cabeza como el proceso opuesto, es decir, cuando un artista que ya estudió arte o está estudiando arte, por medio de la creación de la obra, pasa por un proceso psicológico de sanación, puedo decir, como una forma de llamarlo. Y específicamente lo pienso en la obra de Sophie Calle, que ella tiende a trabajar mucho con su subjetividad, su historia de vida y las cosas que le pasan. Por ejemplo, tiene una obra de cartas de amor o desamor, que básicamente es que su novio le termina y ella empieza a escribir cartas como de despedida, cada vez más cortas, y todos los días le escribe una carta como extraño levantarme contigo en las mañanas, no sé qué. Y es un libro que ella publicó, pues que también fue una expo, que está en un lado la carta de ella y en la página siguiente una carta que le pidió a una mujer X, ¿no? Pues ella hizo como una convocatoria y toda la cosa, sobre el desamor, como qué sintió ella cuando le terminaron, cuando su relación se acabó. Entonces, como que pues en este caso que sí ya es como una propuesta de obra artística como tal, igual como que también empieza a estar estos linderos con lo terapéutico, tanto para ella como para otras mujeres, e incluso ya uno puede ver la obra y uno podría decidir en un taller, por ejemplo, que la obra sea como una excusa para escribir cartas y que nos permita sanar el desamor, por seguir como la misma línea de Sofical. Entonces, pues como ¿qué tanto es que eso sucede en el mundo del arte y qué perspectivas hay o cómo se puede cómo aprovechar este tipo de obras también a la hora de entrar a un espacio más como artesano, que está más planteado desde un lugar terapéutico que un lugar de creación de obra y somos artistas, sino más como venimos a sanar por medio de la creación? Sí, yo creo que es como también como más allá de las etiquetas que siempre limitan, yo creo que es como una pregunta de fondo que claro, quizás ustedes la hacen pasar desde artesano y uno la intenta pues como contrabandear en lo curricular, que bueno, más que producir obra es como producir condiciones de posibilidad para una existencia, ¿cierto? Y yo creo que allí lo interesante y justamente pues acá apelando como a la potencia de la colectividad es que, claro, no es uno deslindarse como de su biografía, pero es como hacer como de esa grafía de la vida algo que conecte y se vuelva apertura de mundo, ¿cierto? O sea, que efectivamente gana relevancia porque esa disposición de Sophie Pascal conecta con otras mujeres, ¿cierto? El problema, y que ahí sí es problemático que eso ocurra, digamos, del lado de la producción institucional del arte y no del lado terapéutico, es cuando es un repliegue sobre sí mismo, ¿no? O sea, como que en realidad estás haciendo una cosa para ti mismo y yo sí creo pues que el arte tiene que tener esa disposición conectiva. Entonces, digamos, recuerdo también, ahora se me escapa el nombre, pero de una escritora mexicana que tiene, digamos, una afección, ¿no? En el cuerpo, digamos, de dolor crónico. Y como ella, por ejemplo, escribe un libro sobre el dolor, pero no tanto como una catarsis del padecimiento de su dolor, sino como ella vuelve el dolor un personaje y el libro es todo un diálogo con el dolor y cómo ella convive con el dolor y digamos como justo hace esa transición de no ser simplemente una anécdota, una catarsis, una autorreferencialidad, sino que eso se vuelve materia para una apertura del mundo y entonces, por ejemplo, el dolor se vuelve en un modo como ella se relaciona, digamos, con los objetos de su propia casa, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que lo importante es también esa apertura de mundo y que creo que también eso tiene una disposición política porque pues digamos este modelo neoliberal del emprendedurismo, ¿no? Donde hay como una culpabilización de los sujetos, ¿no? No, si no eres exitoso es porque no quieres, es porque no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Porque no fuiste lo suficientemente empresario de ti mismo. Yo creo que también es como, ¿no? Es como estas frases que yo creo que tienen mucho verdaderas, que es como, por ejemplo, no es depresión, es el capitalismo. Y a lo que yo voy es que esas afectaciones, llamémoslas dolencias, enfermedades, patologías, son colectivas y no sé si la palabra más justo sea curar
¿no? Porque pues a depender como de dónde uno se pare, uno quizás puede decir que uno lidia con el síntoma, pero la cura es como, ¿no?, una dimensión que no muchos, digamos, creen en ella, pues sobre todo pensando pues en procesos psicoemocionales, pero sí una dimensión de cuidado. Entonces, y creo que eso uno también lo aprende, digamos, como con otras comunidades y modos de existir en el mundo extramodernos que están por fuera de las lógicas occidentales, ¿no? O sea, el enfermar, así como el curar o el cuidar, es algo colectivo, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una potencia en también como en colectivizar los procesos de cuidado y que no sea, digamos, también hacer del arte como un cómplice más de esas lógicas neoliberales que sobre individualizan pues, las existencias para que el sistema se lave las manos, ¿cierto? Entonces, y que obviamente esas son cosas introyectadas con las cuales pues, nuestros estudiantes llegan, ¿no? Entonces, como que yo te diría, sí, me parece muy interesante, digamos, ciertos gestos que artistas como Sofía Fical pueden hacer y digamos, no hay que ir muy lejos, o sea, Colombia está llena de proyectos, de prácticas artísticas comunitarias a partir de procesos de reparación y cuestiones de paz, donde, por ejemplo, pues hoy en día vivimos un boom de lo textil en el arte contemporáneo, donde, por ejemplo, el tejer de las mujeres es también como restablecer como un tejido y digamos, sanar heridas y suturar heridas de lo social, ¿no? Digamos, en un país atravesado por la guerra. Entonces, también son como ese tipo de preguntas, pueden surgir como desde una perspectiva mucho más individual, una ruptura amorosa personal, pero bueno, también como rupturas del tejido social, ¿cierto? Entonces, lo que yo sí creo, pues digamos como postura política y pedagógica, es que sea porque parte desde una subjetividad o desde una cuestión mucho más social, siempre apele como a una apertura de mundo, ¿cierto? Porque es que las condiciones de posibilidad y de existencia de un individuo solo se sostienen colectivamente, finalmente. Sebastián, en eso que tú estás diciendo que pues es interesante y es importante, ¿no? No solamente, siempre lo hemos visto como lo individual, ¿no? Y tendemos a patologizar ese tipo de comportamientos que, como bien tú lo dices, tiene que ver con lo colectivo. Pero acá nos surge una duda y es cómo podríamos llegar a vincular una perspectiva como esta, pues más relacional y que esté alineada con la ética del cuidado y la responsabilidad hacia los demás en un mundo en el que la tendencia es a ser individualista. Yo creo que depende también como mucho de los contextos, ¿no? O sea, hay que situar como estas cuestiones. O sea, te voy a colocar como un ejemplo que viví el sábado. O sea, el sábado me invitaron a ser parte de un taller en una comunidad periférica, ¿no? En Los Lindes, cuando ya pues acá el Valle de Aburrá se vuelve casi que rural y son pues barrios muy periféricos y digamos donde las condiciones son muy precarias y muy vulnerables. Y curiosamente en esos espacios la colectividad cobra otro sentido. Y era un taller donde digamos nos invitaron en una fundación, en una ONG, pues ellos tienen un proyecto de una huerta menstrual y justamente con un colectivo que se llama Laboratorio Textil Itinerante, hicimos toda una experiencia como de apropiación de las plantas y de, digamos, como intensificar, pues a propósito de esos procesos de afectación, de intensificar la relación con las plantas y esa sensibilidad de cómo pues habría ahí también afectos más que humanos en juego y cómo nosotros cuidamos las plantas y las plantas nos cuidan. Entonces, digamos, fíjate que en un contexto donde hay un ropero y, digamos, las condiciones de subsistencia ocurren, porque solo ocurren colectivamente, son otras las reglas del juego, ¿no? Ya después, obviamente, en otro tipo de contextos, como los que yo encaro en la universidad, donde pues obviamente pues el público mayoritario de la Universidad Nacional no es estrato 5 y 6, pero sí hay otras condiciones y ahí yo sí creo pues que hay que hacer como unas ciertas operaciones y eso yo sí que lo he encarado en clase de que de alguna manera es como quebrar, quebrar el ego, ¿no? Como pensando así un poco en términos pues como de prácticas orientales, sean espirituales o marciales, ¿no? O sea, que es quebrar el ego de alguien
en el sentido como de esa primera barrera, y que son pues, les pongo ejemplos pragmáticos. O sea, hoy justamente tuvimos una reunión con los estudiantes de la facultad y hablábamos que se llamaba eh, autocuidado, corresponsabilidad y gestión de la vida propia. Y hablábamos como de la posibilidad de llegar a acuerdos de necesidades. Y por ejemplo es muy complejo porque claro, un estudiante tiene el pleno derecho a la privacidad de su vida, pero si tú no me dices que tú tienes un cuadro de depresión, yo no tengo cómo ayudar. Sí, o sea, tú tienes el derecho ¿no? de hacerlo privado, pero si tú no me mencionas y si además tú no me traes un atestado de tu psiquiatra que estás medicado y que, por ejemplo, no sé, eso puede hacerte, que es una droga que te tiene súper somnoliento, entonces que no vas a faltar de clase. Entonces yo creo que ahí también hay como toda una pedagogía que haya como una cierta reciprocidad. O sea, yo creo que esa ética del cuidado tiene que ver con ese gesto de esa corresponsabilidad, ¿no? De cómo cada parte se hace cargo, ¿no? O sea, ningún psicólogo está por la calle buscando pacientes, ¿no? O sea, ellos llegan porque, digamos, ya hay una predisposición o una situación límite que te dispone a ese encuentro, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos, habría que haber ahí como una pedagogía de cómo disponerse a esa reciprocidad, pero también en ciertas lógicas, o sea, de cómo uno colectivizar los procesos. O sea, ahí, digamos, como te digo, es complicado hablar como en términos genéricos, por eso te ponía como un cierto contexto específico y una cierta vulnerabilidad donde lo colectivo está ahí en flor de piel y, digamos, tiene ese valor tan fuerte. Y si hay otros contextos donde pues la sobreindividuación pues como de las personas está más a flor de piel, ¿no? Como es como mis problemas, mi pellejo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que creo que caso por caso, y yo creo que esa es como una primera pista, como de una ética del cuidado, o sea, situar el contexto, situar la comunidad, la colectividad, ¿no? Con quien, digamos, vamos a trabajar, situar las necesidades, ¿no? Las condiciones de posibilidad o no de ese espacio. Entonces creo que es como primero como uno disponerse, por eso yo digo que en esta perspectiva de prácticas de cuidado y prácticas artísticas, el arte tiene mucho más que ver con escuchar que con expresar, ¿no? Y frente a eso, a mí se me viene a la cabeza una película muy linda, un documental colombiano de Viviana Gómez que se llama Entre Fuego y Agua. Es un documental de un chico afro que crece en medio de una comunidad quillacinga de Nariño, una comunidad indígena. Y este chico pues tiene unos problemas, digamos, fuertes de depresión en un momento. Y es interesante que este tema de salud, digamos, de salud mental del chico no se trata de forma individual como se suele tratar más como en Occidente, ¿no? Como el individuo, ¿no? Las terapias son individuales, la persona en un lugar cerrado con el terapeuta, sino que todo esto, el chico empieza a tener problemas de alcoholismo y todo esto se empieza a tratar con toda la comunidad, se convoca a toda la comunidad, se escucha al chico, el chico escucha a toda la comunidad, se hacen rituales de armonización, porque se entiende que la depresión pues es una desconexión entre la persona y el entorno, ¿no? Y creo que eso apela un poco a esa perspectiva relacional que tú dices, ¿no? Que es como un poco una invitación a escapar un poco de algo que pasa en el arte que pasa como mucho en la terapia psicológica, o que esas tendencias, ¿no? El arte como algo visto donde la persona expresa su individualidad, por un lado. Y en la terapia psicológica como esta cosa que tú decías, ¿no? Estos discursos de tú eres el arquitecto de tu propia vida, si lo quieres lo logras, querer es poder, ¿no? Eso, digamos, de ahí la importancia que nos pensemos esa relación entre las prácticas artísticas y la salud emocional, la salud mental, como en términos de una perspectiva relacional. Tú ahorita hablabas de la importancia de la escucha. Tú hablas en tus procesos de la escucha radical. ¿Nos puedes decir qué es eso? Y ya con esto creo que ya vamos cerrando un poco. Sí, o sea, yo creo que es un gran desafío, pues, y hay como todo un gesto de resistencia, pues, esta pregunta por la colectivización, es como de los procesos, y que de hecho uno podría allí hablar que sí, son cuestiones que se hablan como
en pedagogías como más de avanzada de las artes, que es como desde la noción hasta de creatividad colectiva, ¿cierto? O sea, que es hacer de ese espacio la proliferación de una creatividad colectiva y esa colectivización, pues como el cuidado, ¿no? Porque yo creo que es como tú dices, o sea, bueno, no, entonces hagamos un mindfulness y todo es como medio coach, ¿no? Coaching. Y también hay ciertas prácticas arte terapéuticas que van por allí, ¿no? Y que también tiene que ver muchas veces cuando ciertas prácticas ancestrales de ciertos pueblos amerindios pues son como descontextualizadas y son mercantilizadas desde allí, ¿cierto? Entonces, digamos, tomas de yagé, etcétera, ¿no? Entonces, pues porque justamente como tú dices, o sea, la depresión es una desconexión con el mundo porque justamente han dejado de ocurrir esos procesos de afectación que generan como una potencia en los encuentros, ¿no? Y que es uno estar tomando una sustancia en un contexto que está totalmente desvinculado, ¿no? Y, pero sí, o sea, ¿qué sería esa escucha radical? Eh, voy a, digamos, como compartir diferentes entradas. En términos, pues, como más pedagógicos del ejercicio de la docencia, es entender digamos, aquel que se nos presenta ante nosotros es un efecto de sociedad, ¿no? Entonces, digo, cuando un estudiante, claro, por ejemplo, ¿no? Tampoco es sencillo identificar cuáles son nuestras necesidades, ¿cierto? Pero cuando un estudiante no, digamos, socializa sus necesidades, y resulta que en el medio hay algún tipo de diagnóstico que él se guardó y él de repente se enoja con su docente porque no pasaron las cosas como él se imaginó que pasarían, pero él tampoco nunca tuvo ese gesto de corresponsabilidad de poner sobre la mesa las condiciones para saber cómo componíamos. Es claro, esa especie de fricción con ese estudiante, eh, no, pues, o sea, como que yo creo que esa escucha radical es escuchar que yo no estoy escuchando a Juanito, sino que estoy escuchando un efecto de sociedad, ¿cierto? O sea, estoy escuchando, digamos, todas esas predisposiciones que este sistema capitalista ha impuesto sobre un cuerpo. Entonces, en esa misma medida, en términos afirmativos, yo siempre digo que a mí lo que me interesa no es escuchar a Juanito, sino escuchar el impulso creativo que atraviesa a Juanito, ¿no? Entonces, en ese sentido es como llegar y decir, bueno, los cuerpos no son en sí mismos, digamos, clausurados sobre sí mismos, sino que son como lugares de pasajes para ese potencial creativo, ¿cierto? Y que no le pertenece a él, sino que pasa por él, ¿cierto? Entonces, como que esa escucha radical tendría que ver con cómo yo escucho, llamémoslo así, el potencial creativo que pasa por vos, a pesar de vos mismo, ¿cierto? Y entender, digamos, que es como una pregunta que franquea como esa primera capa, ¿no? Del ego, y qué es lo que pasa con ese impulso, ese potencial creativo que habita o atraviesa ese cuerpo más allá de esa máscara del ego, ¿cierto? Entonces ese es como, digamos, un lugar de escucha radical, llamémoslo así como desde el lugar de la docencia, pero también como práctica, digamos, a ser enseñada, creo que tiene que ver justamente con escuchar más allá de uno mismo, ¿no? Más allá de tu voluntad, que por eso les decía, o sea, que es escuchar lo que pide el proceso, ¿no? Entonces, digamos, eh, claro, yo tengo la intención, no sé, de hacer y que yo creo que eso ocurre mucho, sobre todo cuando escuchar pues como qué es lo que pide el proceso también es escuchar al territorio que alberga el proceso, porque yo creo que eso ocurre mucho cuando alguien hace una planeación a priori sin ver las condiciones de posibilidad de un lugar y después se le desmonta todo, ¿cierto? Entonces como que, bueno, no, yo quiero hacer unas entrevistas con unos taitas, pero resulta que el tiempo, no sé, se fue simplemente en observar y nunca pudiste prender la cámara. Y es aprender a escuchar radicalmente que el encuentro no está pidiendo en una cámara y tenés que tener el desapego para llegar y decir, no voy a poder filmar. Y quizás
estos simplemente van a ser transcripciones de lo que quedó en mi memoria y después con las transcripciones, no sé, tendré que recrear, tendré que generar una derivación, caso yo estuviese insistiendo en una producción audiovisual, ¿cierto? Entonces creo que tiene que ver como con esa escucha radical, tiene que ver con efectivamente tener una apertura y una disposición al encuentro, a lo que pide el encuentro, ¿cierto? Y no simplemente a ejecutar mi voluntad subjetiva que viene prefigurada. Entonces es como, pues por ponerlo un poco deliesianamente, no es mi deseo, sino como hacer pasar ese deseo que es deseo de deseo. Entonces un poco por allí mencionaría como estas posibles entradas de una escucha radical y que esa escucha radical inevitablemente tiene un pliegue de cuidado, ¿cierto? Porque es como cuidar el encuentro, ¿cierto? O sea, que es cuidar del encuentro. Sebastián, ya para cerrar, nos gustaría saber cuál es la importancia de generar esos espacios de vulnerabilidad compartida, porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta abrirnos, nos cuesta hablar. En nuestra experiencia con Artesano nos hemos dado cuenta de este tipo de cosas, sobre todo en la gente cuando estamos más grande, ¿no? Cuando empezamos a crecer, como que nos cerramos y nos encapsulamos, quizás en ese ego, si se quiere. ¿Y cómo podríamos en esos espacios de vulnerabilidad compartida, en entornos de aprendizaje, cómo se podría integrar esto en el contexto académico? De acuerdo a tu experiencia también, ¿no? ¿Cómo tú lo puedes ver posible? Sí, o sea, yo creo que es un gran desafío, ¿no? O sea, es un gran desafío porque, pues, llamémoslo así, básicamente todo juega en contra, ¿no? Al final del día, las notas son individuales, los promedios van a dictaminar muchas condiciones, pues, como de la carrera de cada estudiante, entonces, digamos, todo está apuntando hacia, a veces es más salvaje, a veces menos, pero a una cierta competencia y a un render cuenta digamos, como de resultados y no estarse concentrando en los procesos. Entonces yo te diría pues que son como microgestos que quizás pueden ocurrir al interior del aula, pero donde yo también creo que hay una potencia del arte que es como su fuerza de un pensamiento material, porque cuando ahorita tú hablabas de quizás, no sé, estar trabajando, no sé, con adultos mayores, creo que algo bonito del arte, sean artes visuales, corporales, vivas, es la posibilidad de driblar el discurso, la palabra, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, claro, abrir un espacio de vulnerabilidad compartida desde el decir, ¿no? Que es el lugar donde habitualmente nos sentimos más seguros, es mucho más complejo, pero yo recuerdo que con un amigo que también trabaja en estas interfaces de arte, cuidado, salud, él decía que es como que hay que ocupar la mano para que la lengua se pueda liberar, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando, digamos, los colectivos, no sé, cuando uno teje, cuando uno está haciendo un collage, ¿no? O sea, como que de alguna manera hay que ocupar la mano como para poder liberar la palabra, ¿no? Y yo creo que esa es una potencia bonita de las artes plásticas, o ocupar el cuerpo, ¿cierto? Con la danza. Y también que es como eso, o sea, como que muchas veces, ¿no? Esa relación, sí, entre el juego y el juguete, ¿no? O sea, como que un poco, si uno lo piensa desde una lógica más arte terapéutica, todas estas disposiciones materiales es darle un juguete a alguien para que efectivamente pueda entrar en un juego, ¿no? En un juego, pues que claro, que tendrá intenciones de cuidado. No te puedo decir, o sea, yo todavía, es una pregunta, es un desafío que yo me hago, porque, porque claro, porque es difícil mm, abrir estos espacios en el aula cuando no está naturalizada una pregunta ética. Y digamos, acá hay como unas cuestiones como que escapan y desbordan lo ocurrido, que es que en última instancia puede sonar como un poco, digamos, amplio, pero es como llegar y decir, bueno, pero es que la materia de aprendizaje es la propia vida, ¿no? Y no es tú aprender a simplemente pintar un cuadro, a simplemente hacer una cosa que va a ir a parar a una galería, ¿no? Entonces, yo creo que allí, pues, digo, hablando particularmente del contexto de la nacional, se habla de formación integral, se habla de la posibilidad de incluir asignaturas que vayan hacia
hacia esa formación integral que tendría que ver también con lo que más se dice de habilidades blandas, qué sé yo, ¿no? Este, pero sí, yo te diría que es un desafío, pero es un desafío necesario encarar. O sea, yo este semestre, ya que en la Nacional estamos corridos, pues esta semana estoy empezando un curso de taller, que taller son las asignaturas como de la columna vertebral de la carrera de artes, donde la idea es poner a prueba pues todo esto un poco que hemos estado conversando hoy, ¿cierto? O sea, y claro, antes tiene que haber, yo te diría también como toda una pedagogía del desaprender, ¿no? Porque básicamente es muy curioso, pero una escuela de artes, me atrevería a decir que es el único lugar donde los estudiantes en el primer semestre y hasta a veces en el primer día de clases se autodenominan como el título que les va a dar su carrera. O sea, nadie cuando empieza a estudiar medicina se llama médico desde el primer día, ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni un historiador, pero en artes sí. En artes uno tiene estudiantes de 16 años que dicen mi obra, mi propuesta, yo como artista. Entonces yo te diría que el primer desafío es desaprender esas tres frases, ¿no? ¿No? Mi obra, mi propuesta, yo como artista. Y en fin, jugar ese juego de desmontar como esa mitología, de esa ecología del arte y pasar como a una ecología de los procesos de creación desde la colectividad. Bueno, ya para cerrar, yo tendría un comentario, porque pues aquí con Diana y bueno, las personas que somos del equipo de artesanos, pues algunos también tenemos esta doble faceta, ¿no? Que estamos en los talleres de artesanos, pero también trabajamos en docencia y ahí vemos dos espacios que son bien distintos. En plena clase muchos estudiantes a veces están incluso en la competitividad por la nota, por obtener la mejor nota, eh, como una competencia, mientras que en artesano, en nuestros talleres, pues sí se logra generar un espacio muy seguro donde se da un espacio para esa vulnerabilidad, donde se eliminan las jerarquías, ¿no? Se eliminan totalmente. Incluso estaba recordando a una estudiante que decía, pues todo el proceso de la sesión se centró en la ansiedad que le genera sacar malas notas, ¿no? Aunque es muy buena estudiante. Es de estos estudiantes que creen que 4.8 es una pésima nota, por ejemplo, ¿no? Entonces se centró en eso y ahí está uno de los retos, primero como estudiantes, pero cuando lo hacemos, por ejemplo, con personas ya más grandes como docentes o administrativos, hay esa dificultad de abrirse es mucho más grande, ¿no? Quién sabe si eso pase por un tema de estatus, del miedo a abrirse con compañeros o con colegas, pero pasa, ¿no? De Algo la que... misma rigidez del adulto, ¿no? Exactamente. De la rigidez del adulto, mientras que vemos también que los chicos también puede ser algo ahí muy generacional, los chicos, las nuevas generaciones, hay una disposición a abrirse emocionalmente que es bien distinta, la verdad. Sí, o sea, yo creo que hay como muchas variables. O sea, si tú me preguntas, mi sueño como docente, como profesor, es poder dar asignaturas electivas, ¿no? Optativas, que son las que los estudiantes toman porque quieren y no porque tienen, ¿no? Y ya cuando un proceso empieza con el deber ser, el tener que, pues ya entramos perdiendo, ¿no? O sea, y yo creo que eso es también lo bonito, como estos pasos como más, no sé, de extensión, de procesos de formación continua, de educación libre, ¿no? Es que estás porque quieres, ¿no? Estás porque quieres. Y bueno, o sea, ese es el desafío porque yo creo que ahí también como que cabe como la corresponsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que esta dimensión, pues, como del cuidado tiene que ver mucho con eso. Y ahí, pues, como que entra la cuestión que en general también hay como, y que yo creo que es como una actitud irresponsable, que es que la gente quiere ganar por punta y punta, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, no sé, o sea, querés ser ingeniero, pero no llegas y pensás responsablemente en qué implica digamos, no sé, en términos de salud mental estudiar ingeniería y que reprobes un montón de veces cálculo, o no sé, pues en la misma facultad en que yo estoy, ahí está la carrera de arquitectura y pues es como totalmente sintomático, pues no sé, que los arquitectos con las entregas de proyecto no duermen y tienen pues como un estrés profundo y nadie pondera eso en la balanza, nadie llega y dice, no,
me parece muy chévere la arquitectura, pero yo no la voy a estudiar porque yo no estoy para matarme y tener mal sueño y tener trastornos de sueño, ¿no? Entonces también hay, o sea, hay una decisión de querer exponerse a eso, ¿cierto? O sea, es como cuando, digamos, yo una vez conocí a una urgentóloga y es esto, tú tomaste una decisión de vida en la cual tener cotidianos con personas va a ser muy complejo, porque todo el tiempo vas a estar en una sala de urgencias, ¿no? O lo mismo, digamos, cuando yo tengo pues, un amigo que es piloto, ¿no? O sea, va a ser muy difícil sostener vínculos porque todo el tiempo estás viajando, pero eso no lo pensaste cuando quisiste ser piloto, ¿no? Pero eso no lo pensaste cuando quisiste ser urgentólogo, ¿no? Entonces es como hacerse cargo, ¿no? O sea, creo que ese gesto de corresponsabilidad es muy importante, porque yo creo que sí, por un lado, claro, no es colectivizar los cuidados para que el paciente se lave las manos, ¿no? Sino por el contrario, pues todos estamos poniendo allí un granito. Entonces yo creo que también hay como esa dimensión como de hacerse cargo de qué le cabe a cada parte, ¿no? Y bueno, y asumir si uno está dispuesto a pagar el precio, ¿no? O sea, creo que eso es como una actitud de autocuidado y desde luego sí, o sea, cuanto más vamos avanzando en los hábitos, pues los hábitos van enriqueciendo pues, los cuerpos, ¿no? Y obviamente que es mucho más difícil. Y también eso es como lo interesante de estos espacios, un poco más como de formación, de compartir libre, que es que pueden apelar a otras temporalidades, ¿no? O sea, uno llega y piensa, pues hay ciertos procesos que difícilmente uno los va a poder llevar adelante en 4 meses, que es lo que dura un semestre, ¿no? O sea, 16 semanas. Entonces, pues 16 semanas es muy poco, ¿no? Pero bueno, obviamente que sería muy peligroso tener materias anuales si alguien llega y la cancela, ¿no? Porque sería pues como un año completo, pero bueno, antiguamente en muchos lugares del mundo era habitual que las materias eran anuales. Entonces, bueno, ahí hay desafíos, pero también es como pensar ahí, como llamémoslo así, en las metodologías, en las didácticas que se ponen en juego, porque también es como, bueno, cómo hacer con que o puedan ocurrir los procesos de afectación como con ciertas edades, ¿cierto? O sea, no es lo mismo con niños que con tercera edad, ¿no? O sea, qué prácticas, cuáles son, digamos, como las cosas con las que tienen propensión, ¿no? En fin, un poco eso. Bueno, Sebastián, agradecemos tu tiempo, haber estado acá con nosotros compartiendo tu conocimiento. Para nosotros es muy importante y más importante divulgar este tipo de información. Así que muchas gracias por haber estado hoy con Artesano. Bueno, no, gracias a ustedes. Quizás agregar eso, que es como, yo creo que es como un campo de posibilidades de la sensibilidad, pues en disputa, ¿no? O sea, creo que esos lugares o esos entre lugares entre cuidado y arte están por estar, digamos, inventados todo el tiempo. Muchas Gracias gracias. por la invitación. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Súper, Bueno, no, muchas ya. gracias. Y gracias por escucharnos también, a nosotros.